Que el Señor los pueda bendecir. En esta oportunidad vamos a conversar y vamos a aclarar y presentar también un estudio sobre el hombre, que es un ser mortal y no es una creación inmortal como muchos pretenden enseñar. Para eso, en primer lugar, quiero que vean este video. No sabe nada de tanatología, o sea, lo que pasa después de la muerte. No sabe nada de escatología, cómo será el futuro. Él está en tinieblas. Porque Pablo dice que Cristo trajo a luz la inmortalidad por el Evangelio y él no tenía el Evangelio, así que no sabe estas cosas. ¿Me está entendiendo ahora? La inmortalidad fue clareada por el Evangelio y él no tiene el Evangelio. Continuamos. O váyase para el capítulo 9, versos 5 y 6 y usted vaya para Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5, a ver, 6, 9. Y usted vaya para Lucas 16, versículo 22. Continúe. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Oh, la memoria de los muertos puesta en olvido. Salomón, usted está equivocado. Lea Lucas 16, versículo 25. El rico le dice: Padre Abraham, Pero Abraham, Lázaro que me traiga una Coca-Cola heladita. No. Le dijo, le pidió que mojara la punta del dedo en agua. Y Abraham le dijo: hijo, recuerda. No le dijo: hijo, olvida. Salomón dice que la mente quiere en el olvido. No, funciona muy bien después de muerto. Oh, lea. pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Acuérdate, el alma se acuerda de la tierra. Sigue leyendo. Y Lázaro también males. No. Sí. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Vio qué ignorancia terrible? Si nosotros volveremos a reinar con Cristo en esta tierra y veremos el sol de nuevo. ¿Qué le parece, testigo de Jehová? Los testigos de Jehová son unos pobrecitos, son testigos de Jehová. Nosotros somos hijos. Que el muerto no se recuerda. Error total. Lea capítulo 6, verso 9, Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Qué vio debajo del altar? Las almas. Y como dicen los testigos de Jehová y los sabatistas, que no hay alma. Wow. Eso para que ustedes aprendan que tienen que armarse y sepa por qué usted pertenece al centro de fe y no pertenece a doctrinas extrañas. Sí, las almas. Siga leyendo. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y ¿Vio que el alma no verdadero? está durmiendo como algunos predican el sueño? Aquí están clamando. Nosotros nos debemos orar por los muertos, pero los muertos quizás oran por nosotros. Siga. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se da cuenta que las almas se acuerdan de la tierra? Ya, como vimos en el video, vamos a dar a entender de qué manera podemos explicar justamente su texto base para ellos. Es sobre la parábola del rico y Lázaro, que tiene un significado muy diferente a lo que ellos creen. Ellos le hacen al ser humano un ser inmortal, que cuando muere el cuerpo es el que muere, pero el alma aún todavía conserva algo para que todavía se pueda salvar más allá de ello, ¿no? Para eso, por ejemplo, existe el purgatorio, el infierno y todo lo demás. Ahora, Jesús, para dar a entender algo muy importante a sus discípulos, utilizaba diferentes formas de poder explicar las profecías, de poder explicar la palabra, sus enseñanzas, sus parábolas. Y en esta oportunidad vemos a un término llamado prosopopeia, la cual utilizó el Señor para dar a entender una de sus parábolas tan interesantes a sus discípulos.
esta parábola estaba dirigida a sus apóstoles, a quienes estaban juntamente con ellos. Y la prosopopeya es una figura retórica que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de los seres animados, o bien cualidades propias del ser humano, seres irracionales. Algunos ejemplos lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 4:10, que la sangre de Abel clamaba a Dios. Vemos que una sangre nunca clama, ¿no? En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 10, también nos da una de esas figuras llamadas prosopopeya, que nos da a entender cosas abstractas que hacen algo o acciones que el ser humano tal vez no espera de ello, ¿no? Entonces Jesús utilizó justamente esta figura retórica para dar a entender esta parábola a sus discípulos. Nosotros creemos que el ser humano es un ser mortal. Lo que Dios utilizó para crear al ser humano fue el barro y el soplo de vida. Y la unión de esos dos hicieron a un alma viviente. El ser humano es un alma viviente. En el lenguaje original vamos a entender de que la unión, la composición de esos dos materiales, tanto el barro como el soplo de vida, que es el espíritu que el Señor dio al hombre, formaron un nefesh. La palabra hebrea es el nefesh, que quiere decir alma viviente. Entonces nosotros somos un alma viviente, y el alma viviente es cada ser humano, que la palabra del Señor dice en un texto que el alma que pecare, esa morirá. O sea, el ser humano es el que muere. Pero para nosotros defender esta doctrina, la cual nosotros nos basamos, está en el libro de Eclesiastés capítulo 9, y los textos que le siguen es el 4, 5 y 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra del Señor nos dice que el ser humano tiene un límite. Job dice que Dios ha puesto a cada uno, nuestros días están contados, de los cuales no traspasaremos. Sin embargo, cuando la persona es echada en el sepulcro o es guardada en el sepulcro, que la palabra bíblica lo llama Seol, que es un lugar donde se almacenaba a los muertos, un lugar de sepulcro, las personas lo entienden de una manera diferente, como la doctrina del infierno. Para ellos es una doctrina, ¿no? Pero nos da a entender que las personas que mueren justamente pierden el conocimiento, su memoria es puesta en el olvido, sus emociones, todo su ser queda muerto, no vuelve a la vida. No hay ningún texto en la Biblia que nos hable de que el ser humano aún todavía puede seguir imaginándose o puede seguir viviendo. Sin embargo, la Biblia es bien explícita, que el ser humano muere y ya no vuelve a la vida, ni su pensamiento, ni sus emociones, ni nada de esas cosas. Entonces, también tenemos un texto bíblico en el libro de Salmos capítulo 6, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no tiene conciencia, no hay nadie quien lo alabe en el Seol o en el sepulcro. Las personas que hacen ese paso, que el Señor permite que accedan a ese paso de la muerte, quedan en olvido para siempre. La palabra del Señor nos indica que esta parábola estaba dirigida para los discípulos y termina concluyendo de que el ser humano sirve a dos señores y uno tiene que hacer la decisión si servir a las riquezas o servir a Dios. ¿Por qué Jesucristo dio esta enseñanza? Porque supo de que el ser humano
tiene apego al dinero, y si sirve al dinero va a odiar al otro Dios, pero Dios quiere que sirvamos al verdadero Dios. La Biblia nos explica cosas muy interesantes, de las cuales el ser humano a veces no lo interpreta a su manera, lo interpreta de acuerdo a la letra como él lo entiende, pero la Biblia está escrita con un pensamiento judío, con un pensamiento holístico, en una nación judía, con un idioma judío, de las cuales nosotros tenemos que escarbar, tenemos que poder interpretar a la misma o al mismo lenguaje judío. Para eso existen los diccionarios, para eso existe el idioma hebreo, para poder nosotros entender qué es lo que quiso decir. Entonces, el ser humano no es inmortal, sino es mortal, ¿cierto? Es mortal, con la esperanza de que los que mueren en Cristo van a volver a resucitar primero. Resucitan primero para irse con el Señor, pero el cuerpo nada sabe cuando muere, cuando es guardado en el sepulcro. Espero que con ese video podamos colaborar al entendimiento de esta doctrina falsa que se enseña sobre la inmortalidad del alma. Que el Señor nos pueda bendecir, ese es mi deseo por Jesús. Amén. Si te pareció informativo este video, dale compartir.